Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Shen Wenlang es su compañero de clase, su jefe y el que le gusta, pero nunca se atreve a decirlo en voz alta. Lo respeta, lo aprecia y lo ama. Por lo tanto, aunque el proceso de compañerismo está lleno de arrepentimientos y dolor, Gao Tu todavía puede irse sin resentimiento. Fue Shen Wenlang quien permitió a Gao Tu terminar sus estudios sin problemas, y fue Shen Wenlang quien llenó la vida ordinaria de Gao Tu de un vívido dolor. Es tan mediocre que incluso su dolor es mediocre. Cuando te gusta alguien, estarás mediocremente confundido, mediocremente enredado e incluso vulgarmente celoso. Su gusto comenzó silenciosamente y terminó silenciosa y naturalmente. Shen Wenlang le dio un amor no correspondido y mal. Lo que realmente impulsó a Gao Tu a irse fue la indiferencia de Shen Wenlang al tratar una vida insignificante que no se esperaba de él como un zapato gastado. Gao Tu podía aceptar que su amor nunca se mostraría en el escenario, pero no soportaba que un feto tuviera que soportar el odio de su padre. Era doloroso, reticente. En ese momento, dudar era un pecado. Por la inocente criatura que lleva dentro, Gao Tu tenía que irse. No tenía otra opción. Sopa de corvina amarilla. Shen Shunyu estaba medio tumbado en la cama, observando cómo el nuevo secretario de Shen Wenlang servía las comidas de vista una a una y dijo con sarcasmo: el jefe Shen que es como un gato callejero sin hogar, vagando por las habitaciones de los demás en plena noche con un pez en la boca. Shen Wenlang tenía asuntos oficiales que atender y le daba pereza discutir con él. Se quedó de pie junto a la cama con los brazos cruzados y se burló. Guan Yong dijo que te gusta la sopa de pescado, pero no sé quién es el gato callejero. El nuevo secretario se hizo a un lado con torpeza e intentó, avergonzado, suavizar las cosas para los dos antepasados. Esta sopa de pescado está muy de moda últimamente. El jefe Sheng organizó especialmente que la gente hiciera cola durante 2 horas para comprarla. Shen Shonyu cogió la cuchara y preguntó con indiferencia: no creo haberte visto antes. ¿Dónde está el secretario Gao? El secretario Gao ha dimitido. El nuevo secretario le explicó cortésmente a Shen Shonyu: acabo de asumir el cargo. Es normal que el jefe Sheng no me haya visto antes. ¿Ah? ¿El secretario Gao ha dimitido? Shen Shonyu sonrió y dijo: es bueno renunciar. El mar de sufrimiento es infinito y es mejor volver atrás. La secretaria Gao finalmente lo entendió y supo que debía abandonar la oscuridad, unirse a la luz y salir de ese mar de sufrimiento. Shen Shonyu, no tienes que hablar si no sabes hablar. Shen Wenlang pateó la cabecera de la cama con cara fría, apretó los dientes y dijo: sé que no eres tonto. La sopa de pescado era blanca como la leche y fragante, lo que abrió el apetito de todos. Shen Shonyu bajó la cabeza y tomó un sorbo. Obviamente hablando, este tazón de sopa estaba realmente bien cocido. Sabía muy fresco y no estaba grasoso. Shen Shunyu no pudo evitar beber unos sorbos más. Shen Wenlang se rió de él. Gatito, ¿está deliciosa la sopa de pescado? Shen Shunyu dejó la cuchara, levantó la vista y estuvo a punto de decirle algo duro, pero de repente se le encogió el corazón. La sopa de pescado que bebió era como un charco de aceite transparente que le subía por la garganta, grasienta y obstruyéndola, provocando aún más ganas de vomitar. Las repentinas y violentas arcadas de Shen Shunyu asustaron a Shen Wenlang.
Recordó que Gautú parecía haber sufrido una gastroenteritis aguda hace un tiempo y que vomitaba constantemente en la empresa. Una hora después, Hershey ingresó en el hospital. En ese momento había poca gente en el hospital, como de costumbre. En el pasillo vacío, Shen Welan sostenía el teléfono con una expresión bastante interesante. ¿Embarazado? Sí. Al otro lado del teléfono, Wang Yong dijo con ligereza: quería decírtelo en persona.